Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Primer Plano. En esta ocasión abrimos fuego con un tema por demás interesante y que esperemos tenga consecuencias. El encargado de la unidad financiera, de inteligencia financiera, el señor Nieto, nos ha dicho que ha congelado un montón de cuentas, entre otras 40 y tantas cuentas, en relación a un asunto de mucho fondo de corrupción de un exgobernador, de un magistrado y de la red en torno a ellos. No parecieran ser las cuentas muy altas, pero el hecho sí es significativo. Ya lo habíamos propuesto desde hace muchos años. Para combatir al crimen organizado hay que ir al dinero. Bueno, estamos entrando en ese proceso y ese es el tema para esta mesa. A mí me dio muchísimo gusto ver esa noticia. La verdad es que desde que se supo el nombramiento de Santiago Nieto Castillo como titular de esta unidad de inteligencia financiera de Hacienda, empecé a tener expectativas enormes porque él había sido, como recordaré rápidamente, que todos ustedes lo saben, pero para nuestro público, el que empezó la investigación sobre Odebrecht. Y esa fue la razón fundamental por la que lo corrieron en la administración anterior de mala manera y lo amenazaron, etc. De tal manera que cuando Santiago Nieto es puesto en esta posición tan estratégica, tan fundamental, ya había expectativas de que investigaría y de que pondría en claro algunas trapacerías que se han hecho, porque el crimen organizado, para ir a lo más grueso, ha sido combatido aparentemente deteniendo capos, prendiéndole fuego a montañas de marihuana, pero donde está la clave del asunto es en follow the money, ¿no? Tendrían que haber cancelado las fuentes de ingreso y el manejo de fondos que han lavado, y esto es lo que está empezando a ocurrir. Entonces ahora Santiago Nieto, por cierto, mando un saludo, es compañero de la Facultad de Derecho, somos compañeros profesores del posgrado de la Facultad de Derecho, y me da mucho gusto saber que está haciendo este trabajo y le deseo mucho éxito. Pues uno de los, digamos, elementos más prometedores de la estrategia del nuevo gobierno era precisamente este. A mí me sorprende que en muchas ocasiones tanto el secretario de Seguridad Pública como el jefe del Estado no le dan el peso que tiene efectivamente al tema de investigar el dinero. Hablan más de la prevención del delito y el despliegue de la Guardia Nacional, pero este creo que es uno de los componentes más importantes y ojalá llegue a buen puerto, porque hasta ahora hemos tenido algunos elementos prometedores, pero otros también perturbadores. Recuerdan hace poco la investigación, que por cierto se hizo también con el Departamento del Tesoro de Rafa Márquez, tampoco llegó demasiado lejos. Es decir, los señalamientos no siempre van, digamos, acompañados de una investigación a fondo. En ese caso hay evidencias porque Nayarit tenía pues, no solo al exgobernador, sino al exfiscal metido en cuestiones bastante delicadas y habrá por supuesto que seguir la pista de este caso que, como digo, es prometedor porque nos pondría efectivamente en una etapa nueva de la lucha contra el crimen organizado, no decapitar organizaciones criminales, sino minar su estructura económica. Espero que la unidad a cargo del doctor Nieto tenga un buen paso. Los primeros 2 o 3 asuntos que tuvo no necesariamente fue su mejor arranque, mencionó nombres en episodios que no parecían muy relevantes, algunos no han sido concluyentes, como la Universidad de Hidalgo, de la Sosa Nostra, todavía no sabemos bien en qué va ese tema. Espero que termine, ya lo abordaremos en otro momento, también el brazo ejecutor, la famosa Guardia de Finanzas, que es lo que va a permitir, que va a ser un brazo, según el Plan Nacional de Desarrollo de la propia, digamos, Guardia Nacional. Sigo sin entender muy bien por qué la unidad está en Hacienda y el brazo operativo va a estar en la Guardia Nacional, pero es un tema que el propio Nieto dice que todavía se tiene que discutir. Subrayo, creo que es prometedor, ojalá no caiga este gobierno en la perturbadora tentación de usar ese instrumento, como pareció en el arranque, para asustar enemigos políticos. El día de hoy Santiago Nieto hizo algunos comentarios en el noticiero de Carmen Aristegui que los recupero porque viene al caso. Primero, que solo puede revisar asuntos
con 10 años de antigüedad por la prescripción. Esto nos mete más o menos a la mitad del sexenio de Calderón. A partir de ese momento hacia acá. Segundo, que él está revisando aproximadamente 150 casos con la importancia del que acaba de hacer público, lo cual nos da una idea de la magnitud de las investigaciones que está conduciendo de manera simultánea. Y finalmente reconoció de manera muy abierta y transparente que en este caso particular la mayor parte de la inteligencia procedía de Estados Unidos. En otras palabras, que el grueso del trabajo de investigación lo hicieron en el Tesoro de Estados Unidos o diferentes agencias y le entregaron la información y él aportó lo poco que da la impresión tenía el gobierno mexicano, lo cual conduce a dos hechos que vale la pena tener claros. Uno, el abandono que había en el Estado mexicano al tema del lavado de dinero. Simplemente lo ignoraban, lo evadían, hacían todo lo posible por no involucrarse y por no llegar hasta las consecuencias. Y segundo, y muy relevante, la dependencia que tiene el gobierno, el Estado mexicano, no solo el gobierno, de inteligencia generada en Estados Unidos. Me parece que es indispensable que hagamos conciencia que el nuevo gobierno entienda la importancia de que se equilibre un poco, lo más posible, para que México también produzca inteligencia de calidad, porque de otra manera estamos a expensas de lo que nos quieran decir los de Estados Unidos, los brasileños, los peruanos, y eso no es una buena acervo para fortalecer la soberanía del país. Me atrevo a sugerir que la soberanía empieza por autosuficiencia en los servicios de generación de inteligencia. Hay muchas autosuficiencias que necesitamos, pero esta es una de ellas. Preguntaba Leonardo por qué la inteligencia, en la medida en que la hay, viene de esta unidad que está en la Secretaría de Hacienda. Hasta donde yo entiendo es muy vieja y en algunos momentos de crisis, como fueron la Segunda Guerra Mundial, se le dio la tarea de seguir a los servicios de inteligencia de las potencias del eje. Uno diría, bueno, ¿y qué rayos hace la Secretaría de Hacienda persiguiendo espías nazis? Bueno, pues es que no había de otra. Era lo único que más o menos podía perseguirlos. Tiene una historia. A lo mejor eso, la raíz que tiene en el pasado hace que, en fin, se quede ahí. Ahora no tiene policías directos, se le podía crear ese cuerpo o se podía darle a la Guardia Nacional, que va a tener varias tareas. Pero en fin, el punto de Sergio, y vale la pena ligarlo a otro aspecto, también en la reforma laboral, la sombra de los Estados Unidos está ahí, se hizo en parte por la presión de Estados Unidos para que se firme el tratado, el nuevo tratado, el TEMEC, y que se necesitaba poner al día todo este rezago enorme que hay o había en materia laboral. Se dio un salto fantástico ahora al abrir que a los sindicatos a la democracia interna, pues es fantástico, pero la influencia norteamericana está allí, está igual que en esto de la inteligencia financiera. Vamos a depender en mucho de lo que hagan los norteamericanos mientras sigamos subdesarrollados en todas estas áreas. Hay influencias buenas, ¿no? Yo creo que es muy benéfica esta de que no hagamos dumping social, o sea, que seamos una economía competitiva en base a pagar bajos sueldos. Ya hablaremos de Centroamérica en un momento más, pero hoy Alicia Bárcena le presentaba al presidente que en El Salvador y en Guatemala los sueldos son ligeramente más elevados, me refiero al mínimo, que en México. Hay muchos temas que abordar en eso y yo celebro que haya ese, digamos, elemento de impulso externo para que
este país se transforme. Pero coincido con Sergio que no debemos depender en materia de inteligencia de los Estados Unidos, no exclusivamente, porque tampoco es que sean muy buenos para perseguir delincuentes. Allá hay una enorme hipocresía. Se acaba de reunir el G20 para temas de anticorrupción y las grandes potencias al dinero no le ven el olor, o sea, no le sienten el olor, perdón. O sea, no hay una percepción clara de una gran cantidad de dinero que las organizaciones criminales lavan en las llamadas economías desarrolladas. Por tanto, el Departamento del Tesoro tiene como 2 varas y 2 medidas y no hay ninguna razón para que el Estado mexicano no desarrolle capacidades de inteligencia financiera. Oye, el SAT, lo acaba de decir Margarita Ríos Farjat, por esto hoy estuvo en la mañanera, o sea, es un aparato que funciona sorprendentemente bien en este país. Tienes aparatos como la Procuraduría que no sirven para nada, pero tienes un aparato como el SAT que elevó creo que 7%, estoy citando de memoria, las recaudaciones, o sea, puede hacerlo. Tienes un sistema financiero perfectamente vigilado, todos tributamos al fisco a través de cuestiones electrónicas, o sea, no hay ninguna razón para que el Estado mexicano dijera, oiga, quiero ver las cuentas de todo el mundo. Si veo lo de los contribuyentes, a los que pagamos nuestros impuestos, no hay ninguna razón para que no persiga a los malos, por tanto, lo pueden hacer. El gran tema sigue siendo, y aquí termino, es si el brazo operativo se lo dejas a Hacienda. Efectivamente, en el rediseño, y me lo explicó además Santiago Nieto, Estados Unidos prefirió y sugirió que era mucho mejor que permaneciera en Hacienda la unidad de inteligencia financiera y no pasara a la Secretaría de Seguridad, pero si el brazo operativo, la Guardia de Finanzas o como finalmente se llame, queda bajo la órbita del Secretario de Seguridad Pública, tendrías ahí una disfuncionalidad. Digo, todavía es pronto porque el cuerpo se está apenas formando, pero yo creo que es un tema que hay que considerar. Bueno, yo creo que, como decía bien Lorenzo, las deficiencias que tenemos para ser un poco más autónomos, si no es que soberanos, pues son de una cuantía monstruosa. La mayor, a mi juicio, es la educativa, la calidad de la educación y los problemas, el lastre que tenemos de varios tipos, porque si no tenemos una buena, en materia educativa, de que la mayor parte de los estudiantes de educación básica, media y superior tengan una calidad mayor. Y la nueva reforma educativa no está precisamente garantizando que vamos a tener calidad, porque hay varios elementos. Se cancelan las evaluaciones, el Instituto Nacional de Evaluación es sustituido, en fin. Pero bueno, la otra terrible es la insuficiencia alimentaria, de la que se viene hablando desde hace mucho tiempo. Pero aquí no habría, el país, somos un país muy raro, muy extraño. Es una capa muy bien educada, en el exterior becada por CONACYT, con un alto grado de sofisticación, muchos de los cuales están desempleados, porque hay un desempleo profesional muy grande. Sí. El sistema universitario, por muchas razones, no logra captarlos. A lo que voy es que si los servicios de inteligencia de las diferentes dependencias, y todos lo tienen en mayor o menor medida, quisieran, tienen los recursos humanos suficientes y altamente especializados para dar un salto cualitativo, porque tú hablabas del SAT, inteligencia recaudatoria. Bueno, pues es una burocracia que se ha ido, o servidores públicos que se han ido formando a lo largo de los años. De la misma manera, en el área de inteligencia, pues requieres años para formar un buen analista de inteligencia. La educación creo que se relaciona con otros aspectos más que con este. Aquí sí tenemos, finalmente, en el área de inteligencia financiera, a un funcionario que nos está dando evidencias, compromiso, está dispuesto a jugársela, combatiendo el sistema nervioso del crimen organizado y la corrupción, que es el trasiego de dinero. ¿Hasta dónde va a poder llegar? Pues esa es una buena pregunta, pero por lo pronto pues hay que reconocérselo y apoyarlo. Y es un eje fundamental de la estrategia gubernamental. Y no le dimos tiempo, ya no hay tiempo, pero el hecho de que un magistrado sea ya parte de los investigados, uno puede decir, vaya, por fin el Poder Judicial también está siendo investigado. Uno,
Yo creo que ahí hay también muchísima miga que sacar y espero que se haga en el futuro inmediato. Ese poder tiene que ser transformado también en materia de honestidad. Pero ya se nos acabó el tiempo. Espérenos, volvemos en unos minutos. Vamos a tratar ahora el tema de esta terrible emergencia climática ambiental que ha padecido el país en general y muy marcadamente pues en la ciudad más importante o digamos en la conurbación, porque no es solo en la Ciudad de México, en esta enorme conurbación que probablemente tenga 22 millones de habitantes. Y aquí, desde la semana pasada, la gravedad de la situación era tal que incluso se llegó hasta la suspensión de clases para que los estudiantes no se vieran expuestos a respirar estas partículas suspendidas que son terribles. Y esto ocurrió no solo en México, en la Ciudad de México, en el Valle de México, en la conurbación de la que estamos hablando, sino que ocurrió en muchos estados de la República en donde hubo algún tipo de emergencia ambiental con distintos grados, ¿no? Esto también está junto con, o viene a ser fortalecida, esta crisis que estamos padeciendo por los incendios. En tiempo de un intenso calor, como ha habido en todo el país o en muchas partes del país, se han desatado incendios. Hay la crítica de que les quitaron recursos para combatir el incendio, en fin, que habría que revisar a propósito de esto. Pero los incendios son causantes de una cantidad enorme de partículas que están suspendidas y que están causando pues, problemas muy graves. Y hay también críticas muy severas, creo que injustas, un tanto injustas, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque dicen que actuó tardíamente. La verdad es que no se pueden tomar tan rápidamente como ocurren los incendios, la solución y el envío de las soluciones, los bomberos, etcétera. Pero ella es una ingeniera ambiental, ella está formada a esto y entonces le han dicho que cómo con esa formación no acudió inmediatamente a tomar decisiones. Pero en fin, ese es el tema que les propongo para discutir. Entonces es una lectura posible, ¿no? Pues tardó, efectivamente el sábado anunciaron que estábamos en una situación no buena y no declaró en ese momento la emergencia, pero bueno, hay ciertos elementos para reconstruir si actuó apropiadamente o no. Lo que es bastante claro es que el gobierno federal estuvo ausente en esta crisis. No tuvimos nombramiento hasta el jueves del titular de la CAME y yo creo que, bueno, Claudia Sheinbaum aguanta el peso político de esta descarga diciendo alguien lo tiene que pagar, pero básicamente quien falló fue el nivel federal. O sea, el nivel federal tiene que coordinar a las entidades federativas que por lo menos en el centro del país estaban tratando de hacer convergentes sus programas ambientales de verificación, intercambio de información, y simple y llanamente no había funcionario titular de la CAME. Y también está perfectamente acreditado que la Secretaría de Medio Ambiente, además de tener muy poca relevancia política en la 4T, ha venido sufriendo una serie de recortes hasta el punto de estar literalmente... O sea, son recortes casi incapacitantes, ¿no? El de la CONAFOR dijo, oiga, pues yo ya no estoy en condiciones de hacer mucho más de lo que puedo hacer. El tema del trabajo temporal para evitar incendios también se suprimió. Está más o menos claro que como objetivo político de la actual administración el tema ambiental no era una de sus prioridades, pero hay ciertas cuestiones en el gobierno de las metrópolis que tienen que ser atendidos, creo yo, por un criterio técnico. No hay manera de seguir administrando esto a la buena o al leal saber y entender del gobierno que entra, decir, vamos a mejorar aquí o allá. Esta ciudad ya tuvo varias crisis ambientales, la última en el 16, que fue brutal. En este caso tenemos esta última, y está claro que más que una lógica política, aquí estamos hablando de la salud de la gente. E igual que ocurre en el tratamiento de epidemias, yo espero que este aprendizaje nos haga ver que las partículas menores, estas de 2.5, no son ni de derecha ni de izquierda, que es un interés, por supuesto, prioritario de cualquier gobierno ofrecerle un medio ambiente saludable. Lo ponen en la Constitución y están orgullosos cuando redactan la Constitución, después lo tendrían efectivamente que hacer cumplir. Hay crisis que realmente pueden tomar por sorpresa. Si hubiera un tsunami de repente,
Bueno, pues sí, no se esperaba. Pero la crisis de mayo sí está más que anunciada. Lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Por donde yo vivo, en los alrededores de la Jusco, todos los años hay incendios provocados o, no sé, espontáneos. Yo creo que provocados. La mayoría, sí. Entonces ya se debió de haber sabido que se venía y tomar las providencias, y parece que no se tomaron. Ahora, hay ciudades, según nos informan ahora, que están más contaminadas que la Ciudad de México, que Aguascalientes tiene unos niveles mayores, que Cuernavaca tiene niveles mayores. Es un tema nacional, y desde el satélite se podía ver que el humo estaba en todos lados. Entonces no puede ser que nos tome por sorpresa. Ya sabíamos que esto venía. Quizá lo único que no se sabía era la magnitud. Bueno, ahora ya se sabe y no hay excusa para los siguientes años. Estaba pensando cómo ser crítico sin ser agresivo. Luego me cuesta trabajo, pero vamos. El respeto al medio ambiente no ha sido prioridad de ningún gobierno desde hace muchos años. Tal vez el mejor ejemplo de la indiferencia de la élite política es ese partido farsa, el verde ecologista, vamos, que lo hayan tolerado las autoridades del Instituto Nacional Electoral, que se hayan convertido en los titulares de la Semarnat en el sexenio pasado, lo ejemplifican. Lo que sí ha sido una sorpresa muy desagradable es ver cómo Morena ha incorporado al verde a sus filas y al parecer ha jalado con los verdes la indiferencia y el menosprecio al medio ambiente, porque siendo lo más benigno posible, son unos farsantes que dicen defender el medio ambiente y la han lucrado de él sistemáticamente. En ese sentido, lo que observamos en el gobierno de la 4T es una ausencia de política ambiental, una indiferencia. Esa es la palabra para el gobierno federal. Tienes razón, no podemos responsabilizar a la Semarnat actual porque le recortaron, pero bueno, pudo haber salido a dar la cara, a decir algo, a aparecerse. Creo que la mayor sorpresa fue Claudia Sheinbaum, porque en la última semana creo que todos hemos leído una buena cantidad de textos en todos los medios de comunicación y análisis diciendo esto ya lo sabíamos, lo que dice Lorenzo, era una catástrofe ambiental anunciada, perfectamente anunciada, y no se tomaron, la jefa de gobierno no tomó medidas para anticiparse y prevenirla. Y cuando sale a decir que no recibió protocolos del gobierno pasado, es ahí donde tal vez se acentuó el desconcierto y la inquietud, desafección, como lo querramos llamar. El próximo miércoles la jefa de gobierno va a dar un anuncio. Yo espero fervientemente que, dado que el gobierno federal no le importa demasiado, ni a los senadores ni a los diputados no dan muestras de ello, yo espero que Claudia Sheinbaum se convierta en abanderada de una cultura ambiental a la altura de un mundo que se está ahogando y que está camino de la catástrofe. Yo quisiera aprovechar este momento en que estamos tratando una crisis ambiental que afecta a todos, ahí sí, no hay chairos y fifís, todos quedan envenenados por estas crisis, que es conveniente también, además de hacer este llamado que ya ustedes han hecho al gobierno y a sus instancias más abocadas a este tipo de problemas, hagamos un llamado también a la sociedad, porque buena parte de los incendios no son provocados, son de gente que es irresponsable y tira colillas en el bosque y hace fogatitas para asar su carne y cosas de ese tipo, pero no se mete a dejar eso limpio, asegurado y sin incendio de donde parten, sobre todo de los bosques, muchas de estas cosas. Decirle a la gente, oiga, ayúdenos, no hay gobierno que pueda limpiar toda la basura que se genera. Los ciudadanos tenemos que limpiar la basura o no tirar tanta
o tener precauciones, y también tener precauciones en esta materia tan grave como es la de los incendios, que ha venido a fortalecer esta crisis tan grave que llevó incluso a tener que suspender clases, en fin. Que ojalá esto y el transporte, perdón que vuelva sobre este tema, se convierta en una cuestión técnica, porque son verdaderamente, pues, incluso hasta dignas de risa, ¿no? Estos argumentos, es que no me dejaron protocolos. Decía, oiga, si usted fue la responsable de medio ambiente en el gobierno de López Obrador, y la siguiente fue la hoy subsecretaria de Asuntos Multilaterales del gobierno de López Obrador, y han sido gobiernos desde 97, o sea, este tema de no me dejaron protocolos, la administración anterior, bueno, se hayan peleado con Mancera en el camino, no quiere decir que no sea propiamente la misma élite que ha estado gobernando la capital todo este tiempo y ha tenido crisis en el pasado. Hay un problema técnico, de operación técnica en una capital que ha venido destinando recursos para otras cosas, porque es una ciudad rica, esta ciudad tiene más de 200,000 millones de pesos de presupuesto y hace un montón de cosas, programas sociales, todo lo demás. No me extiendo en el tema, ha descuidado la parte técnica, y en el ámbito federal, donde yo veo la responsabilidad más importante, porque no solo ocurrió en la capital de la República, ocurrió en todo el país. Bueno, pues Julia Carabias y Provencio demuestran en un texto reciente que en los últimos 5 años el presupuesto para Semarnat no ha parado de bajar, pero es que en la 4T bajó más que en el periodo de Peña Nieto. Por tanto, lo mínimo que podrían decir es, señores, no podemos operar un programa serio si el presupuesto no nos lo dan. Ahí donde pones el dinero, pones tu prioridad. Hay algo de todas maneras de la responsabilidad social. Una de las medidas, quizá un poco importante, es que los fuegos artificiales no tengan lugar en estos días. Ayer, donde yo vivo, ahí en Contreras, pero con gran alegría, desde en la mañana hasta en la noche, cuetones y cuetones y cuetones, pero que no se los acaban de decir, que eso no se debe de hacer. Supongo yo que era una fiesta religiosa y bueno, esas Dios no paramientes en desastres ambientales. Y ahí estamos, pum, pum, en medio de esta crisis. Esa es una responsabilidad, en este caso también de la iglesia, la iglesia local, pues no lo hagan. Pues sí. Me dejaste pensando, Lorenzo, que Contreras es gobernada por Morena. Vamos, y por una gente muy educada, muy sofisticada en muchos sentidos. Y lo que estoy muy crítico porque vamos, entre Morelos, que donde tengo también, soy medio morelense, y la Ciudad de México, pues ya no sabe uno dónde está peor. Y en los dos... Morelos está peor, ¿no? Morelos está peor, Sí, claro. en muchos sentidos. Gobernados por Morena, en muchos sentidos, y no hay un esfuerzo por educar, por transmitir. Eso que tú dices se oye muy bien, pero ¿por qué no lo dicen? No salen todos los funcionarios en sus espacios a decirnos no hagan esto o sí hagan aquello. Bien, pues vamos a decirle a la iglesia que admita cohetes de aquí, pero no cohetes voladores. Sí. Bueno, pues vamos a otro bloque y regresamos en unos momentos. México cuenta con un sistema hospitalario público de primerísimo nivel. Los hospitales, los institutos nacionales son una joya de la medicina, no solo mexicana, sino compite con el mundo entero en calidad de los servicios, y además atienden a una cantidad enorme de personas. Son ríos de gente humilde que llegan a oncología, a rehabilitación, nutrición, en fin, impresiona si ustedes van algún día por los rumbos de Tlalpan, que se vea. Ya habían padecido recortes, pero los últimos días he conversado con una serie de médicos que me expresaron su alarma porque a principios de mayo les informaron que venía otro recorte, 794.5 millones de pesos les quitaron. Me dicen que tal vez algunos hospitales dejen de dar servicio en septiembre, ya se les acabó el dinero. Esto me lo dijeron la semana pasada, cuando sale la noticia que siempre sí le van a dar 800 millones de pesos. Lo que le quitan a los hospitales, se los dan casi lo mismo
a los CENDIs, que son los centros infantiles que tiene este partido franquicia, también para mí negocio, Partido del Trabajo, y el presidente lo justifica diciendo que es un compromiso de campaña. Perdón, pero me parece inaceptable la justificación y me parece inaceptable el recorte a un servicio que no atiende a fifís. No, vayan ustedes, vaya el presidente, que vayan todos los que quieran a ver cómo se atiende a gentes de escasos recursos y cobran, eso sí, de acuerdo a lo que tenga la persona. Yo creo que es efectivamente puestos así, puestas así las cosas es dramático, ¿no? Es decir, perder, yo doy fe igual que tú, que tratan a todas las personas, además se genera una cadena de solidaridad entre la gente absolutamente notable. Vale la pena algún día verlo, pero perder esas capacidades, o sea, sacrificar presupuesto y dárselo a clientelas políticas, sí me parece lamentable. Pero igual que decía del tema medioambiental, aquí sí yo veo un defecto en la cabeza política del sector, que debería efectivamente, una cosa es que tengamos un presidente muy popular y una mayoría absoluta, que efectivamente permite ir, digamos, sumando estos apoyos del PTE o el Bester Gordillo o el Verde Ecologista y darles un tratamiento favorable. El presidente ha demostrado que sabe pagar efectivamente a sus aliados y lo hace generosamente, pero que no haya un liderazgo político por parte del sector como lo hubo en la defensa de las universidades públicas. Estuvieron a punto de meternos un machete de 24%. Y bueno, parte de la comunidad reaccionó diciendo, oiga, y para esto tenemos 4T para pegarles a las universidades públicas que apoyaron evidentemente al presidente. Yo creo que falta un liderazgo que debe expresarse con todo respeto y decirle, señor presidente, usted tiene muchos compromisos y usted es muy popular, pero además lo deben ayudar. Yo digo que el presidente no puede estar pendiente de cada asignación presupuestal, pero tienes que tener pastores dentro del gabinete que se atrevan a decir, oiga, esto es una barbaridad, ¿eh? O sea, no podemos retroceder institucionalmente como debió haberlo hecho la secretaria de Medio Ambiente, como lo debe hacer el secretario de Salud, decir, oiga, esto no es un tema de ideologías, es un tema de prioridades nacionales, institutos que no podemos perder. Yo creo que hace falta pues, que la gente se atreva a levantar con razones. O sea, parte del argumento no es descalificar a nadie ni decir, sí, los del PT son así, pero te dirán, oiga, pero ganamos las elecciones, es verdad. O sea, las dos cosas son ciertas y se merecen una parte del reparto. Pero sí creo que lo que está faltando aquí son espuelas de la parte técnica para defenderlas, digamos, presupuestalmente esas funciones. Oye, Leonardo, ahí sí me permito disentir un poco. Ganamos las elecciones, pero ¿a poco ganaron las elecciones para que les dieran dinero? El PT sí. Que no las ganaron por razones morales, no. De éticas, ¿Te queda claro con lo ideológicas. del CENDE? No. El PT buscó ganar las elecciones para que le dieran dinero. No suena. No, Claro. En verdad, que se friegue el PT, pero que no le den esos recursos. Es muy brutal esa situación. Aquí están los recursos porque tú me ayudaste a ganar. Pero para eso ganamos. Digo ganamos porque bueno, yo también voté en el sentido de Andrés Manuel, pero no para que se haga log rolling, como le dicen los gringos. Yo te apoyo aquí, tú me apoyas allá, y ahí nos vamos todos apoyando mutuamente. ¿A costa de quién? De un tercero que no puede defenderse, de los que van a estos centros de salud de excelencia, de investigación, porque además investigan. No hay lógica capaz de... Bueno, sí hay lógica. No la hay. Pero en el fondo estamos de acuerdo. Pero es lo que hay. Yo creo que vale la pena recordar que en algún momento, cuando un compadre suyo ganó una licitación o le fue asignada una licitación para vender mucho papel, el señor Miguel, ¿cómo se llama? Redondo, ¿no? Dijo que cancelen eso. Lo siento por mi compadre, sí es mi amigo, sí bauticé a su hija, pero va para atrás. O sea, existe esta posibilidad. Hay que llamar al presidente y a su equipo, y especialmente en este caso a la secretaria de Semarnat, por supuesto, porque tal vez no tiene
ni la capacidad ni la presencia política para asumir alguna responsabilidad, pero la tiene. Finalmente, no es posible quitársela. Entonces, aquí, como en las universidades, se puede echar marcha atrás. Y se puede decir, oiga, vamos a repartir esto un poco mejor, vamos a revisar esto. Tiene facultades Hacienda para hacerlo en materia de revisión del presupuesto. Hay una ley del presupuesto que da ciertas facultades para hacer movimientos que no dejen, sobre todo para estas necesidades de gente tan débil como la que necesita servicios de salud, de educación, de vivienda, cosas vitales, literalmente vitales, de agua, pues que ahí se refuerce y no se estén pagando deudas políticas solamente. Pues sí, creo que es el imperativo pragmático político de las alianzas que hizo el ahora presidente para llegar al poder o para ejercer el poder. Uno lo entiende y coincido contigo que el secretario de Salud se ha visto muy débil, muy débil en esta coyuntura, porque me consta que los directores del los institutos sí han expresado claramente su punto de vista. Incluso hay movilizaciones de internos residentes que protestan porque les quieren bajar los ingresos cuando ganan muy poco por jornadas de 24 hasta 36 horas. Es decir, estamos a veces... Jorge Cepeda en alguna columna ya de hace meses, cuando empezaba todos estos recortes, dice, la 4T está usando el machete cuando debería usar el bisturí. Y me permito, hablando de salud, de algo que me enteré en el Cinvestav, en esta casa de estudios del Instituto Político Nacional, les quitan a los investigadores el seguro de gastos médicos mayores, a todos. Pero como forma parte del contrato colectivo de trabajo, los que se inconformaron les está pagando ahora el Cinvestav a precios comerciales, con el resultado que está gastando más de lo que costaba el seguro de gastos médicos mayores para todo el personal de investigación, los profesores, vamos. Es decir, se usa el machete y se está descuidando el bisturí, cuando deberían ser más cuidadosos en casos como este, y ya lo confieso. Entendiendo la lógica política, pues el PT tiene unas prerrogativas oficiales federales y de los estados gigantescas. No se han hartado de ganar dinero ya, igual que los del Verde, vamos. ¿Qué hacen para merecerse 800 millones de pesos, parte de los cuales los administra la esposa del dueño, de Alberto Anaya? Me parece realmente ofensivo e incomprensible, lo confieso. Ahora, a mí también me lo parece. Hasta pero una bueno, embajada les acaban de dar ahora. Sí, tienen una embajada, tienen representación. Bueno, forman parte de la coalición gobernante. Pero yo quisiera regresar al tema de quién defiende esas partes. Yo creo que no hay ningún elemento de, digamos, de insurgencia política si le hace ver el presidente, el secretario del ramo, oiga, hay ciertos temas que son prioritarios. Además, hay varios asuntos en los cuales podrían pellizcar. Ahora van a poner de nuevo a la venta los coches machuchones. Entonces diga, oiga, toda la flota de vehículos que vende el presidente, déselos a los hospitales. O sea, si va a cumplir efectivamente, porque es su voluntad, sus promesas políticas a sus aliados, ahí tiene usted una cantidad de dinero. Está el instituto para devolverle al pueblo lo que le han robado, que es como el SAE, pero bueno, ahora va a tener efectivamente esta función. El presidente ya se lo ofreció a determinados programas sociales y a unos municipios. Podría decir, oiga, una parte de ese dinero que se vaya a esos hospitales, es decir, eso lo podría hacer sin incurrir en ningún tipo de falta de respeto político un secretario del presidente. Creo que le hace falta al gabinete del López Obrador más debate técnico interno. Esos dineros, ya nos queda poco tiempo, esos dineros son muy aleatorios, pueden venir o no venir. De aquí a que les quiten el dinero que se llevaron, ya se murieron quién sabe cuántos en los hospitales. Los hospitales necesitan una entrada sistemática que no tenga riesgos de esto. Que le quiten el dinero a todos los que se lo tienen que quitar, pero va a ser poco a poco. Eso tiene que ir por otro lado, la venta de coches. Esto tiene que ser sistemático todo el tiempo y no amenazar con quitárselo. Tienes razón. El secretario de Salud debe de estar ahorita abanderado en
defendiendo a su gente y defendiendo las funciones. Y la ellos, función, los- la función sale. las tropas, digamos, de los institutos, salir también a ¿Qué la tal el defensa. secretario de Defensa cómo defendió a los suyos? Eso es un ejemplo de un Es un secretario ejemplo, sí. que sale a defender a su gente, ¿no? Sí. Y a sus funciones. Pues sí, creo que en el trasfondo está todavía una cierta falta de coraje cívico de algunos integrantes del gabinete para defender legítimamente la función y a los que dependen de su función. En este caso, no le hagan eso a los hospitales de alta especialidad. Regresamos. Bueno, y el día de hoy la CEPAL presentó en Palacio Nacional una serie de recomendaciones, digamos, reagrupadas en cuatro grandes ejes de qué se puede hacer con los países del Triángulo Norte de América Central. Un tema que el presidente de la República definió como prioritario. Yo creo que es absolutamente central. La política exterior mexicana pasa por atender lo que forma parte, digamos, de nuestro espacio, zona de responsabilidad, y además está en nuestro interés porque son pueblos hermanos, porque nos afecta directamente su dinámica, el atenderlo. Me parece que es un proceder correcto, me parece que es una búsqueda de un diagnóstico, además avalado por la CEPAL, que fue presentado además de manera extraordinariamente coherente por la secretaria Bárcena. Y bueno, pues ahora lo que tenemos es quién va a entrarle con dinero y continuidad política, porque los dos temas me parecen relevantes. Cuando uno ve la historia reciente de América Central, pues no es la primera vez que reciben ayuda internacional. Sergio, tú conoces bien esto. Hubo una operación internacional en Guatemala y hubo una operación internacional en El Salvador. Honduras es un país que ha tenido muchísimos problemas, pero a lo largo de la historia ha recibido ayuda incluso de México en cantidades importantes. Y son países que por razones de política interna, que no voy por supuesto a explicar ahora por la brevedad de este espacio, pues no han conseguido élites que le den duración o continuidad a los esfuerzos institucionales que la comunidad internacional les han dado. Con enorme entusiasmo se pensó en la generación de los 90 que la resolución de los conflictos armados en su forma tradicional darían paso a pues nuevas élites de gobierno. El Salvador acaba de ver cómo la guerrilla perdía efectivamente, hecha partido, la presidencia después de 2 ejercicios, uno por cierto que terminó en corrupción y el otro en decepción, y ahora un líder, digamos, populista, empresario, asume la presidencia de El Salvador. No me meto en detalles de la política de cada uno de los países. En Guatemala acaban de tener tienen un presidente que es un cómico, y uno se pregunta si es verdad que los países deben tener ayuda externa, y es verdad que México debe ayudar a los países centroamericanos, pero déjenme ponerme en plan de teólogo. O sea, el Dios que te salva te puede salvar sin ti. O sea, los países que no tengan una reforma interna pueden efectivamente aspirar a tener una generación y otra, apoyos externos. En fin, dejo la pregunta ahí, para mí sigue siendo fundamental y creo que es acertado que México apueste una y otra vez por vertebrar Centroamérica. Aquí hay es bien curioso la relación de México con Centroamérica. No me voy a la época de la Legión del Caribe o de Sandino, que es fascinante a partir de los 20, cuando Plutarco Elías Calles apoya a Augusto César Sandino en su rebelión contra el imperialismo yanqui. Me quedo en lo más reciente. López Portillo apoyó a los sandinistas con recursos para que... En Nicaragua especialmente. Sí, para que obtuvieran la victoria en Nicaragua. Miguel de la Madrid apoyó al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. México se prestó a hacer canal para llevar armas y productos bélicos para la guerrilla. Luego México se involucró en la búsqueda de la paz y aquí se firmaron los acuerdos de paz en Chapultepec, del Salvador, para demostrar el compromiso de México, y luego nos ausentamos de América Central. Se nos olvidó y todo fue Estados Unidos. El 14 de mayo en Tijuana, a mí de las cosas que más me convencieron de López Obrador en la dimensión internacional, no estoy de acuerdo con su pasividad frente a Trump, creo que es un error, pero me pareció un extraordinario acierto cuando habló de una alianza para el progreso, una mala comparación, pero la idea es muy buena. Él lo que propuso fue unámonos Canadá, Estados Unidos, México y Centroamérica para crear una zona de desarrollo. En esa misma línea viene lo que presenta hoy
Alicia Bárcenas, que es un documento muy bien articulado, y yo espero que sí tenga éxito porque es una buena propuesta. Es la única manera que tenemos de resolver de manera integral un problema gigantesco. Por supuesto que tu pregunta final es magistral, teológica. ¿Puede Dios salvar al que no se quiere salvar? Si puede el sandinismo del dictadorzuelo Daniel Ortega salvarse o qué se tiene que hacer, no lo sé, pero en todo caso lo que sí creo es que no podemos dar la espalda a América Central y que tenemos que seguir insistiendo ahora en un Congreso de Estados Unidos demócrata para que se aprueben a partir de los demócratas, no de Trump, los fondos que se requieren para que echemos a andar ese extraordinario y muy necesario proyecto. No se trata nada más de Centroamérica, porque creo que Andrés Manuel propuso México también, como claro. parte, la parte sur de México, como nuestra tiene parte razón. centroamericana, Sí. que está tan, Muy buen punto. en situaciones tan difíciles como el resto de Centroamérica. Bueno, quitemos a Costa Rica, ¿no? Y a Panamá de esas zonas. Son El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, ¿no? Y Belice. ¿Y Belice? A Belice no la han metido mucho ahí. No. Tiene muy poca población. Son más bien los antiguos partes del interés mexicano desde el siglo XIX, con los cuales hemos tenido acercamientos y distancias enormes. Pero el tema vuelve a ser Estados Unidos. ¿Cuál fue la primera zona realmente, un subsistema de hecho, en donde Estados Unidos dominó después de la guerra con México? Pues es esa. Es Centroamérica, el Caribe y México. Ahí era ya Estados Unidos dominante. Andrés Manuel propuso que Estados Unidos se metiera ahí, pero en esta vez era como un asunto donde el tema norteamericano quedó un tanto fuera. Lo propuso como nuestro, como muy del centroamericano, latinoamericano, etcétera. ¿Se puede hacer sin Estados Unidos? Es una pregunta. Yo creo que se debería intentar incluso sin Estados Unidos. Es además a lo mejor una oportunidad para separarnos un poco de Estados Unidos en materia de ayuda al desarrollo. Yo creo que es correcto, creo lo que dices, pero veo muy difícil que Estados Unidos vaya a apoyar algún proyecto de estos, sustantivamente. Sí. Hace poco he estado en las últimas semanas asistiendo a seminarios en la Universidad de California en San Diego y recibimos en este campus universitario a un experto de Washington en política internacional, en políticas públicas. Yo le pregunté cómo veía esta posibilidad a propósito de la visita que se hizo en la casa de un funcionario de Televisa que recibieron al yerno de Trump, ¿no? Y donde se dice que le plantearon, entre otras cosas, pues el apoyo a este gran proyecto. Pues estuvo López Obrador presente y Ebrard, aunque invitado de última hora, también estuvo. Y me decía este experto, se me va el nombre. Andrew Seeley. No era Andrew Seeley. Pero que él veía casi imposible, totalmente imposible, me dijo. Mire, no habrá, y me lo dijo en términos comparativos. Ningún plan Marshall vamos a plantear ahí, ni se va a plantear. Está lejos de la política que Trump dirige, tener un apoyo para este tipo. Entonces, eso podría dar, pero lo que podemos hacer en México, la idea de que vayamos solos, sin Estados Unidos, Canadá tampoco va a entrar. No. Entonces, pero vamos a poder hacer muy poco. Si estamos viendo todas estas necesidades para las cuales se quita de aquí, como la cucarachita que no sabían qué gastar sus 5 centavos, se los quita de aquí para pasárselo allí. Eso es problemón en el que estamos.
Yo no creo que sea pensable o factible sin Estados Unidos. El presidente López Obrador planteó en un inicio hasta montos. Dijo, 5,000 millones va a poner México. Por supuesto, se alborotó la gallera aquí diciendo, oiga, si no hay dinero aquí, ¿cómo vamos a dar a Centroamérica? No, yo creo que es proyección. Hay que movilizar recursos que podrían ser de privados. O sea, hay 1,000 maneras de hacerlo. Y que Estados Unidos pusiera 20,000 millones. Me acordé de decirle... De dólares. De Sí, dólares, perdón. Porque en el momento que se lo pregunté me dijo, no cuentes con ello. Trump, por supuesto que no va a poner esos 20,000 millones. Es ingenuo que México suponga eso. Bueno, en la última reunión de Mérida, el US-Mexico CEO Dialogue, López Obrador dijo, sí, está Estados Unidos metido. Incluso va a entrar al Tren Maya. A la única parte que no va a entrar, que tiene lógica de seguridad nacional, es al transísmico, ¿no? Pero en todo lo demás, la lógica es que entre Estados Unidos. O sea, si México no consigue, ahora invitamos a los japoneses, a los europeos, ponerle dinero a eso, pues va a quedar como un, digamos, ensayo muy bueno de retórica política, pero no va a tener mucha credibilidad. Los dos primeros elementos son desarrollo social y desarrollo económico, y esos no se hacen con creatividad, se hacen con dinerito, ¿no? Se dijo que el plan Marshall no va a haber. El plan Marshall fue para detener al comunismo. Lo que a Trump ahora le interesa es detener a los migrantes. Y es un problema definido por él y para él. Entonces, le convendría. Yo también lo creo. Y espero que ahora que no saben qué hacer con la iniciativa Mérida, que el espíritu que Estados Unidos ponga dinero para resolver problemas, lo puedan destinar a eso. Es decir, oiga, ahí podríamos ganar todos, menos presión de flujos migratorios centroamericanos, menos presión para nosotros. Yo creo que sería un enfoque en donde todos ganan. Pero bueno, nos tenemos que ir. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos aquí la semana próxima.